¿Qué piensa? Vea lo que dice en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Jehová haciendo la misma pregunta. Dios mismo haciendo la pregunta en su palabra. Ezequiel 18, 2. El Padre hace la pregunta. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, uno se come la uva agria y los hijos saborean la acidez en los labios de lo que ocasiona el comerse una uva agria. Uno come la uva y otro surgen los efectos. ¿Qué piensa? Dice Jehová. Y contesta él mismo a la pregunta y dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán. Una palabra y un decreto dado por Dios. Yo solamente voy a decir en este momento y solamente digo el decreto, pronuncio el decreto. Si una madre, si un padre se siente culpable por las decisiones de su hijo, el Señor quiere que en esta hora usted se quite eso de la cabeza, porque nunca más debe decirse eso. Él mismo sigue aclarando en su palabra, pero él comienza diciendo: vivo yo, dice Jehová. Lo que está diciendo: por mi palabra, pongo mi propia vida de por medio, pongo mi existencia de por medio, que de tus labios nunca más salgan palabras de sentirte culpable o hacer culpable o hacer sentir culpable a alguien más por las consecuencias de lo que le esté pasando a un hijo. Si hay una madre por ahí con un hijo enfermo, si hay una madre por ahí batallando, sufriendo, si hay algún padre sintiéndose culpable por sus acciones, yo creo que todo tiene que entenderse bajo este concepto. Los padres somos responsables de la educación, de la formación, del entrenamiento de nuestros hijos, pero llega un momento en que ellos toman sus propias decisiones y a veces sus decisiones y sus acciones no necesariamente nos hacen sentir bien, o a veces suceden cosas con ellos terribles o situaciones fuera de su control en el cual tendemos a sentirnos culpables. Jehová de los ejércitos se está haciendo cargo de ti y se está haciendo cargo de tus hijos. Crea lo que su palabra dice. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, dice en el versículo 5, el que no hiciere, el que no cometiere, el que viviera en integridad, dice el 9, el que anduviera bajo mis ordenamientos rectamente, ese es justo y este vivirá, no importa lo que los padres hayan hecho. Dice en el versículo 10, pero el que engendró hijo, y empieza las consecuencias del que engendró un hijo que tal vez no busca a Dios o que tal vez tenga alguna necesidad terrible de menosprecio, una necesidad terrible de superación, una necesidad terrible de salir adelante, conflictos personales que se haya acarreado en su propia vida, definiciones de sexualidad, definiciones en cuanto a nueva vida, y que quiera ser culpable o hacer sentir culpable a alguien más. La palabra dice que nosotros los padres no somos responsables de las decisiones de nuestros hijos. Dice, el que no haga, dice en el versículo 11, el que no haga las otras cosas y el que no cometiere y que no hiciere la maldad, pues no es culpable de lo que no haga. La palabra nos aconseja a entender en el versículo 17, apartare su mano, si lo apartare su mano del pobre, si sus intereses no lo dieren usura, si no recibiese, si no guardase el decreto, si no anduviese en ordenanza, este no morirá por la maldad de su padre. Ahí incluye también que los hijos no son responsables de la desgracia de un padre. Si un padre tomó una decisión equivocada, si una madre tomó un camino equivocado, los hijos no tienen por qué cargar con esa
culpa. Lo que Dios está diciendo cuando Él comienza diciendo, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán, está diciendo claramente, no se culpe al padre por las decisiones de los hijos, no se culpe a los hijos por las decisiones de los padres. La palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. La palabra está diciendo amplia, abierta y descaradamente, el que la hace, la paga. ¿Está leyendo? ¿Está oyendo? Dice Ezequiel 18, versículo 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no lleva el pecado de su padre? Fácil, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el padre no lleva el pecado de los hijos? Por la misma causa, porque el padre hizo según el derecho.